El día de hoy nos hablará de carbono cero, concretos y soluciones químicas para un futuro verde. Le damos la bienvenida a este prestigioso escenario. Buenos días para todos. Bueno, voy a hacerlo muy rápido. Acá hay un QR para que puedan, digamos que, alistar su asistencia. ¿Sí? Y acá rápidamente vamos a hablar un poquito qué podemos hacer desde la parte de aditivos para reducir la huella de carbono. ¿Vale? Vamos a ver un poquito de qué es sostenibilidad, las soluciones que tiene Toxemen para el mercado. Y cuando empezamos en sostenibilidad, pues al final tenemos que pensar en la planificación, cómo ejecutamos y cómo operamos los proyectos pues, de una manera responsable, buscando minimizar ese impacto ambiental, optimizar el uso de los recursos y fomentar un bienestar social y económico a lo largo del ciclo de vida de cada proyecto. Cuando ya nos enfocamos en construcción sostenible, hablamos que la construcción pues, demanda altos recursos, pero también dinamiza el desarrollo social y dinamiza la economía. ¿Sí? Es el de los principales gremios que da empleo en Colombia. Por esto es clave implementar métodos sostenibles que reduzcan pues, impactos ambientales y generen beneficios duraderos en el país. ¿A qué nos estamos enfrentando? Cuando uno ve el tema de calentamiento global, al final pues en este reportaje se ve que hay un incremento en la temperatura a nivel mundial, 0.8 grados en el mes de enero. Cuando vemos los países que generan más dióxido de carbono, pues China lidera este ranking con 12.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Ya cuando nos enfocamos un poco más en Colombia, vemos la cantidad de dióxido de carbono que se libera a nivel mundial, vemos que se liberan más de 36.000 millones de toneladas. Como les mencionaba, China es el número 1 a nivel mundial. Y cuando vamos hacia Colombia, a nivel mundial ocupamos el puesto número 47 con 77 millones de toneladas. Cuando nos enfocamos en Latinoamérica, estamos hablando de que Colombia es el 6º lugar. En el video, pues, básicamente se ve cómo desde un inicio Estados Unidos venía liderando toda la producción de cemento. Sin embargo, finalizando los años 60, la Unión Soviética empieza con un crecimiento bastante grande en la producción de cemento. Ya finalizando los años 80, se ve cómo China empieza a liderar todo este proceso de producción de cemento. Y para que se hagan una idea de la envergadura de este gremio o en el que estamos en el tema de construcción, si nosotros pensáramos en que el cemento es un país, seríamos el 3er país solo después de Estados Unidos y de China. Si vemos, digamos que la producción de cemento a nivel mundial, hacemos parte o digamos que aportamos, por así decirlo, el 8% de emisiones de dióxido de carbono. ¿Sí? Estamos por encima de la industria de la aviación y solo levemente por debajo de la industria de la agricultura. Temas de concreto, pues el concreto es el material más utilizado después del agua, desarrolla toda la industria o la infraestructura en Colombia y ha tenido un crecimiento mayor 30 veces desde 1950. Desde 1990 hay un crecimiento de 4 veces. Algunas de las certificaciones que se vienen trabajando, Casa Colombia, EDGE, LEED, etcétera, etcétera. Estamos impactando, pues el 60% de los recursos pues, se extraen de la construcción, se están generando más de 22 millones de toneladas de residuos de construcción y este término de neto cero carbono pues es un término que es importante que ustedes empiecen a conocer porque de acuerdo a los acuerdos de París y demás que llegó el gobierno nacional, para el 2030 el 50% de las construcciones deben ser neto cero carbono y para el 2050 el 100% de las construcciones deben tener neto cero carbono. ¿Cómo estamos impactando? El 38% de las emisiones en el planeta pues, se deben al tema de construcción y reparación de edificaciones. De ese 38%, el 72% viene de la construcción y de la operación, perdón, y el 28% de la construcción. El 30% de los residuos sólidos pues, provienen de la construcción y el 20% de la contaminación del agua también proviene del gremio.
Entonces, entendiendo esas cifras, pues rápidamente, ¿qué es concreto? Es una piedra artificial donde puedo generar diferentes esculturas o moldes, como ustedes los ven. Es muy popular en la industria, es muy versátil. Al final ustedes se dan cuenta que las esculturas, mobiliario urbano y demás se está realizando en concreto. Es arquitectónico, hacer concretos de concreto estampado, valga la redundancia, y demás está tomando gran importancia y tiene unas altas especificaciones pues a un menor costo. Cuando vemos la industria global del concreto, está consumiendo más o menos 1.6 billones de toneladas de cemento y más o menos cada tonelada de cemento produce 0.8 toneladas de dióxido de carbono. Es ahí donde la importancia de, digamos que enfocarnos en la reducción de huella de carbono. Esto es un poco de qué es el concreto, ¿sí? Los diferentes componentes, pero al final enfocarnos un poquito en el tema de aditivos, es el 1% de una mezcla, y en el caso del cemento es el 12% de la mezcla total de concreto. Entender que el principal componente que genera emisiones dentro de la producción de concreto es el cemento, y de aquí donde parte todo el tema de las palancas que tiene el gobierno nacional. En la reducción de factor clinker, donde una parte viene desde la descarbonatación de clinker y otra desde la combustión que se genera pues, al producir clinker y demás, eso es uno de los puntos claves que debemos atacar. Y acá cuando hablábamos de la producción de clinker, que es uno de los componentes principales del cemento, se habla de utilizar menos caliza y utilizar combustibles alternativos como llantas quemadas y demás para generar cementos sostenibles y así reducir la huella de carbono. Esto es un poco de la producción mundial de cemento, donde se espera que para el 2050 pasemos de 4 gigatoneladas por año a 5 gigatoneladas. Y se estima que la sociedad pues, demande una cantidad de hormigón importante, que eso va a generar entre 3.8 gigatoneladas de dióxido de carbono para el 2050. Esto es un poco de la ruta de la industria de cemento. Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes compromisos y algunas palancas ya establecidas de diferentes institutos a nivel mundial. Y acá vemos un poco de cómo es el comportamiento del cemento. Hace algunos años estábamos sobre 756 toneladas de dióxido de carbono, hoy estamos cercanos a las 600 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada de cemento y como les mencionaba para el 2050 la idea es llegar a una emisión básicamente de cero. Esto es las palancas que están establecidas para el gobierno nacional. Si ustedes se dan cuenta, todas las palancas van enfocadas a clínker y cemento y hay una palanca enfocada en la producción de cemento que al final, en la producción de concreto, perdón, que al final va enfocada en reducir ese factor de cemento en la producción de concreto. Acá básicamente es una composición del concreto donde vemos la cantidad de cemento, si ustedes se dan cuenta es cercano al 12-15% y los agregados pues en la participación pueden sumar un 70%. Sin embargo, cuando vemos las emisiones o la participación en emisiones, si se dan cuenta el cemento es el que tiene mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Adiciones cementantes suplementarios, pues realmente la adición es mínima y los agregados, si bien es cierto tienen una emisión de dióxido de carbono, pues realmente es mínima. En el caso de los aditivos, casi que es despreciable estas emisiones de dióxido de carbono. Cuando empezamos a ver un poco de las soluciones de Toxemen, al final pues Toxemen viene trabajando en generar esto no tanto como un problema, sino como una oferta de valor y ver esto como un reto adicional y fortalecer toda la industria de construcción en productos amigables con el medio ambiente. Esto es un poco de lo que estamos trabajando. Al final lo que les decía, más allá de leer todo el tema, es que debemos entender que esto no es una problemática, sino un desafío que asume el sector de la construcción y ustedes como futuros ingenieros civiles hay que pensar en alternativas para reducir esa emisión de huella de carbono con diferentes productos que se tienen. Hoy en día hay diferentes alternativas, concretos de ultra alto desempeño, donde uno podría generar elementos más esbeltos, ¿cierto? Con una menor cantidad de acero, con unas resistencias a flexotracción mucho más avanzadas. Y además de esto hay algunas conferencias en YouTube que también tuve la oportunidad de participar, por si quieren profundizar del tema. Tema de adiciones cementantes, también las comercializamos. Hay adiciones base, digamos que sílice, otras son pusoladas naturales que al final reemplacen en cierto porcentaje la cantidad de cemento y eso hace la reducción de huella de carbono.
Tema de concretos de baja permeabilidad, si vemos una petar, normalmente se piensa en colocar digamos que un químico adicional en la parte superficial del concreto para bajar la permeabilidad del concreto, pero hoy en día hay químicos o hay aditivos que realmente han logrado reducir la permeabilidad del concreto desde la mezcla como tal. Concretos de ultra alto desempeño, que como les mencionaba, pues uno puede lograr diferentes tipos de estructuras. Hoy en día tenemos aditivos líquidos que logran mejorar esta capacidad o esta microestructura del concreto. Para pavimentos, normalmente se utiliza pues obviamente el agua para curar y adicional se tiene un tema de fibras. Entonces, normalmente los pavimentos llevan una malla electrosoldada y demás, que eso uno lo podría reemplazar con microfibras sintéticas y macrofibras que también ayudan a reducir la huella de carbono. Concreto permeable, creo que lo hablaron rápidamente en algún momento. La idea es que pueda haber una filtración de agua sin afectar el ciclo natural del agua. En concreto arquitectónico, al final digamos que cuando uno tiene concretos más claros, eso genera una reflectancia y demás, donde uno podría reducir el uso de aire acondicionado. Se espera pues, una reducción del 13% y 39% para el cemento UG y así llegar a una justificación de reducción de huella de carbono. Uno podría también pensar en la justificación o esas declaraciones ambientales de cada producto, entendiendo, digamos, las ganancias que podríamos tener. Algo de la normativa que se tiene, no me voy a detener mucho ahí. Y acá para cerrar rápidamente, algunos casos rápidos donde al final, utilizando un aditivo de ultra alto desempeño, logro bajar más o menos 20-25 kilos de cemento sin afectar el desempeño del concreto. Si ustedes se dan cuenta, las resistencias son básicamente entre las mismas. Hay diferentes tipos de diseño. ¿Sí? No afectamos las resistencias mecánicas, sí estamos bajando 20 kilos de cemento, que eso aporta en la reducción de huella de carbono, y cuando uno hace un ejercicio, pues al final también hay una reducción en costos que se vuelve importante. Si uno colocara una producción de 1000 metros cúbicos de concreto, realmente es una producción baja y podríamos generar ahorros de 130 millones de pesos en un año. Estas son algunas alternativas con aditivos reductores de agua, donde también haciendo, digamos, la disminución de agua se genera una reducción de material cementante. Al reducir la cantidad de material cementante, pues estoy aportando en la reducción de huella de carbono y esto generalmente también genera unos ahorros adicionales. Esto es una de las adiciones cementantes que les decía. Al final las adiciones cementantes son subproductos de la industria que ayudan como material suplementario generando resistencias mecánicas. Uno cuando mira, digamos que las emisiones de dióxido de carbono que genera el cemento, en este caso 0.8 kilogramos por kilo de cemento, perdón, versus una adición cementante que genera 0.1, hay una reducción importante en la emisión de huella de carbono al utilizar este tipo de materiales. Y acá el último caso, rápidamente, la planta de Toc Cemento Cancipá. Si en algún momento creo que algunos de ustedes han estado allá, todo esto se ha hecho con macrofibra sintética y los productos de nosotros. Si ustedes se dan cuenta acá, se evidencia una reducción casi del 50% de huella de carbono al utilizar la fibra sintética en comparación a la malla electrosoldada, y si eso le sumo todo lo que les he venido contando, pues se genera una reducción de huella de carbono bastante importante. Vale, eso muy rápido, era lo que queríamos contarles. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos atentos si tienen alguna duda o pregunta. Gracias. Muchas gracias, ingeniero.